con el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que en el reinado de David, el reino de Israel fue un reino muy poderoso. La nación de Israel prosperó de una manera tan grande que los territorios de Israel llegaban de costa a costa, según la promesa que el Señor le había dado para su pueblo. Y todos los pueblos de alrededor estaban sometidos al pueblo de Israel. Todos los esclavos que habían eran de otras naciones, estaban al servicio del pueblo de Israel. Es tan hermoso ver eso, hermanos, que cuando David servía al Señor con todo su corazón, cuando David honraba a Dios con todo su corazón, cuando David, hermanos, honraba los mandamientos y las leyes de Dios, la nación prosperaba. El pueblo de Dios estaba bendecido y caminaba con Dios. Pero llegó un punto, amados hermanos, de que David murió. Y los reyes que vinieron después de David no eran como David. Ellos no honraron a Dios. Ellos le fallaron a Dios. Ellos, en otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Dios los desamparó. Dios ya no estaba con ellos. Y Dios le dio un profeta llamado Jeremías para que ellos se arrepintieran de sus malos caminos. Y le dijo que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo, porque si no iban a ser llevados a cautividad. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar al profeta y despreciaron la palabra del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios cumple su palabra. Diga, Dios cumple su palabra. Y Dios les dio advertencias a ellos para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron. Y cuando Dios dio su palabra, fueron llevados cautivos a Babilonia. Diga, cautivos, diga. A Babilonia. Hermanos, fueron llevados a Babilonia cautivos, esclavos por 70 años. Mire qué terrible es esto, amados hermanos. Y Dios le dijo, voy a destruir la ciudad. Van a destruir el templo. Los de ustedes, los que queden con vida después de esa guerra, van a ser llevados en esclavitud por 70 años. Así que Israel se volvió en apostasía, le dieron la espalda al Señor y Dios cumplió su palabra. Diga, Dios cumplió su palabra. Y sigue cumpliendo su palabra, diga. Hermanos, es tan triste el día de hoy que muchos creyentes, al igual que el pueblo de Israel, le han dado la espalda a Dios. Dios les da la palabra, Dios les habla, pero nosotros no queremos escuchar. Seguimos viviendo de la manera que nosotros queremos y no hemos guardado sus mandamientos. ¿Y sabe por qué no hemos caído en esclavitud todavía? Por gracia, diga, por gracia. Y por su misericordia, diga, por gracia y por misericordia. No hemos caído todavía, diga, en las manos del enemigo. Pero viene un día, diga, en que la palabra del Señor se cumplirá. ¿No es mejor escuchar la palabra? ¿No es mejor prestar atención a sus leyes y a sus mandamientos? ¿No es mejor ahora que estamos en la condición que estamos decir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente? Amén. Así que dile a tu vecino, no abandones a Dios. No te vayas tras dioses ajenos, diga. No te vuelvas esclavo del mundo donde Dios te sacó, diga. Examine su vida, ¿de dónde va? Examine su vida, ¿dónde está? Examine su corazón, ¿dónde está? Examine con quién está. Nos podemos llenar la boca de decir que amamos a Dios y que caminamos con Dios, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario a lo que el Señor espera de nosotros. Aleluya. Pero Dios tiene misericordia. Diga, Dios tiene misericordia.
Y hace unas semanas atrás la pastora compartió una palabra muy preciosa sobre Daniel y sus amigos. En esos cautivos que iban a Babilonia, iba Daniel y sus amigos. Y ahí hay una palabra muy hermosa que yo quiero compartir esta mañana. En Daniel capítulo 1, versículo 8. De ahí quiero arrancar esta mañana. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y dice que Daniel propuso. ¿Lo tiene? Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse. ¿Con qué? Con la comida y la bebida del rey. Oiga esta palabra. Vamos a ver dos palabras esta mañana. Número 1 es contaminación y número 2 es proponer en el corazón. Diga contaminación, diga. Y proponer, diga. En el corazón. Amén. Y fíjense que cuando Daniel llega con sus amigos a esta tierra, una de las primeras cosas que hace el rey y ordena el rey es que les cambien el nombre. Diga que les cambien el nombre. Cuando el nombre es cambiado, amados hermanos, lo que el rey quería era borrar, diga borrar. ¿Quiénes ellos eran? ¿De dónde venían? ¿Y a quién servían? ¿Sabe por qué? Porque el nombre de cada uno de ellos era el reflejo de la naturaleza. Era el reflejo de la gloria. Era el reflejo del Dios al cual ellos servían. Por ejemplo, Daniel. Daniel significa Dios es misericordia. Su nombre en hebreo. Pero el nombre que le dieron en Babilonia era Belsasar. Y Belsasar significa Dios del sol. Le dieron el nombre de una deidad, de un Dios pagano. Con eso los marcaron. Muchas veces no nos damos cuenta el nombre. Y nos gusta el apodo que nuestros amigos nos ponen sin saber qué tipo de nombre y qué tipo de apodo es. Y nos alegramos. Y ya no respondemos al nombre que nos llamamos, que nos pusieron, sino al apodo que nos pusieron. Pero también estaba Ananías. Y Ananías significa Dios es misericordia. Y en Babilonia le pusieron Sadrach, que significa Dios de la luna. A Misael significa ¿quién pertenece a Dios? Le pusieron Mesac, que significa Dios Acú. Azarías, su nombre en hebreo significaba Dios es nuestra ayuda. Y en Babilonia le pusieron Abed-nego, que significa siervo de Nebo, esclavo. Con mentalidad de no ver hacia adelante, simplemente de estar sometido a una deidad pagana. Hermanos, pero el rey quería que estos jóvenes, dice, que fueran contaminados. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Era mala la comida? No. ¿Era mal en sí el vino que tomaban? No. Lo malo es que estos sacrificios, esta carne y esta bebida eran ofrecidos a los dioses paganos. Y fíjense que estos jóvenes no eran cualquier jóvenes. Allá vimos en los versos que se leyeron la semana, los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿verdad? Que eran jóvenes de familias, de dinastías. Venían de familias sacerdotales, venían de familias prósperas. Eran jóvenes que habían sido educados en sus familias, en la ley, en el mandamiento, en la palabra del Señor. Así que sin importar dónde ellos iban, si ellos tomaron la palabra, aquí tenemos jóvenes, Linda, hermana Daniela, hermana Hilary, hermana Dayana, pasaron por escuela dominical. O sea, pasaron, guardaron la palabra, honraron la palabra. Hay temor de Dios en el corazón de esa palabra que fue dado. Porque tal y como estos jóvenes fueron sacados de sus casas, un día ustedes salen de sus casas, se van a sus escuelas, se van a sus universidades, se van a sus trabajos. Y es allí donde la honra a Dios va a ser puesta a prueba en su corazón, si ustedes de verdad
oyeron la palabra del Señor, o simplemente fue un momento para venir y jugar y pintar y ni modo cantar unas cancioncitas ahí. No, era el momento para injertar la palabra de Dios en el corazón, para que cuando ustedes les viniera la prueba, como Daniel y sus amigos dijeron, no nos vamos a contaminar. Hermano, como príncipes del pueblo de Israel, ellos comían bien, pero decidieron comer legumbres. Decidieron apartarse. Yo me imagino los amigos de ellos burlándose. Ay, santulones. Ay, ustedes piensan que ustedes son mejores que nosotros. Y ellos comenzaron, los amigos de Daniel, que no eran los que él tenía, los que llevaron cautivos también de Israel, comenzaron a comer de lo que les daban. Y es sorprendente que ver cuando nuestros niños crecen y llegan a una edad de adolescencia, la rebeldía en su corazón. ¿Sabe por qué? Comenzaron a contaminarse y a comer lo que les daban sus amigos. Hay una desobediencia terrible en el corazón hacia Dios. Hay una desobediencia terrible, amados hermanos, hacia sus padres. Hay una desobediencia terrible y una falta de honra a la casa del Señor. Ahora, quiero que sepa que nunca la intención de nuestro corazón es dañarle a usted. Nunca. Dios nos libre. La intención de nuestro corazón es verlo levantado a usted, edificado a usted, cambiado a usted, transformado a usted. Que usted es un hacedor de la palabra. Que usted es un hombre y una mujer con temor de Dios en su corazón. Y que no importa dónde esté, usted dice, yo no me voy a contaminar, yo no voy a ser como ellos, yo no voy a hacer lo que ellos están haciendo, porque yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre Celestial, Él camina conmigo y yo debo honrarlo a Él. Ya no están en Israel, ahora están en Babilonia. Son 70 años. 70 años es bastante tiempo. Aquí nadie tiene 70 años. Usted no, todavía no, hermana Ana Milagro. No, ¿verdad? Pero va a pasar de 70. Amén. ¿Sí? 70 años. Y usted, hermana Yolanda, no lo tiene todavía, ¿verdad? No. Imagínense. 70 años. 70 años. Donde Dios prometió que después de 70 años iba a traer la restauración y que ellos iban a salir de la cautividad, iban a regresar de nuevo a la tierra que era de ellos. Amén. Y así, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros somos contaminados por las influencias del mundo? Escuche esto, como creyentes. Como creyentes llegamos a un trabajo, somos nuevos. Inmediatamente los compañeros nos invitan a salir. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí vamos a tomar café, a comer, a compartir, a conocernos. Es tan triste la vida espiritual de la iglesia, de los creyentes hoy en día, que no tienen dominio propio, que no tienen ese corazón para honrar a Dios. Imagínense que el mundano, vamos a dar una vuelta. Es mi jefa, es mi jefe. ¿Y qué importa que es el jefe? ¿Y qué importa que es la jefe? ¿No se da cuenta que usted tiene un Dios dentro de usted, que vive en usted, y donde usted va, Él va con usted? ¿Aló? ¿Acaso no es en ese nuevo trabajo donde nos juntamos y comenzamos a formar relaciones con personas que no debemos? Y comenzamos a salir a fiestas con personas que no debemos, porque no propusimos en nuestro corazón no contaminarnos. No nos hemos propuesto en nuestro corazón ser luz, ser sal, donde Dios nos llevó. Ellos dijeron somos esclavos, pero eso no significa que vamos a deshonrar a Dios. Nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios, no importa si esto nos cuesta la vida. Hermano, cuando Daniel le habla al jefe que el rey puso sobre él para el cuidado de ellos, que le cambiara la comida, eso pudo costarle la vida inmediatamente. Era despreciar, y nadie desprecia al rey. Pero dijeron, no importa, si esto nos va a llevar a la muerte, aquí nomás se acabó todo. Pero nosotros no vamos a contaminarnos.
Diga, yo voy a proponer en mi corazón no contaminarme. Si está contaminado, hoy va a ser limpio. ¿Oyó, hermano? Y entonces, amados hermanos, como no decidimos en nuestro corazón no contaminar, entonces nos juntamos en yugo desigual con personas que no debemos. Nos juntamos con yugo desigual que no debemos y nos contaminamos. Ya de esa amistad va un noviazgo y otros sobrepasan a otras cosas. Estaba leyendo, amados hermanos, sobre el problema de un reactor nuclear, que esto se dio en Chernobyl en 1986 en Ucrania. Dice que esta explosión nuclear es considerado como el peor desastre nuclear de la historia. Afectó a Ucrania, a Bielorrusia, a Rusia, a muchos países europeos. 33 años después, toda esa zona, toda esa área, nadie se puede acercar a ella. No se puede sembrar nada. Y dice que se espera que tal vez en 300 años esto pueda, hermanos, pueda ser libre de contaminación. ¿Acaso no nos damos cuenta que la contaminación con el pecado y las relaciones que estamos teniendo con el mundo nos va a llevar a una contaminación eterna? ¿No nos damos cuenta que esas relaciones nos tienen apartados de la presencia y de la gloria del Señor, y que si Cristo viene en este momento nos vamos a quedar? ¿Será que no nos damos cuenta? Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la palabra que fue sembrada? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está? No, Dios siempre está allí. ¿Dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Azarías? ¿Dónde estamos nosotros? Amén, hermanos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, la palabra proponer es tomar una decisión. Diga, proponer, diga. Es tomar una decisión de que nada va a cambiar, diga, en mi vida espiritual, diga, a pesar de las consecuencias. Propongo en mi corazón. Yo prefiero perder la amistad de alguien, pero yo no voy a hacer lo que él quiere. Puede ser de mi propia familia, puede ser mi mejor amigo. Aló. Pero yo propongo en mi corazón no contaminarme. Puede ser que eso me obligue a perder el trabajo. Yo estoy dispuesto a perder el trabajo. Aló. Aló. Entonces Daniel hace una petición, amados hermanos, que no importó la vida. Él dijo, yo voy a honrar a Dios. Amén. Y quiero darle un testimonio el domingo pasado, oiga, de cuando uno decide honrar a Dios. Porque esto estamos hablando de eran jóvenes, diga eran jóvenes. Dice que estos jóvenes decidieron honrar a Dios. ¿Qué decidieron? El domingo pasado Alan no iba a venir. La universidad le puso un examen en línea para el domingo a las 9 de la mañana. Y nosotros nos pusimos a orar. Nos pusimos de acuerdo. Y dijimos que eso no iba a suceder en la vida de él. ¿Sabe qué sucedió? Se vino a servir al Señor. ¿Aló? Se vino a servir al Señor. Y cuando él regresó, la respuesta en la computadora, su horario y su día de examen fue cambiado para el siguiente día. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Porque Dios va a honrar a los que le honran. Pero como padres, amados hermanos, nos ponemos de acuerdo con el mundo y nos ponemos de acuerdo con el sistema, hermanos, porque no hemos aprendido a honrar a Dios. ¿Y sabe cuánto sacó? 95%. Alabado sea nuestro Cristo. ¿Por qué no viene? Tengo examen. ¿Por qué no viene? Tengo tarea. ¿Por qué no viene? Tengo esto, tengo lo otro. ¿Y dónde estamos nosotros como padres? ¿Dónde estamos nosotros como padres? Amén, hermanos. Ahora, era una decisión de no hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Amén. Amén.
Entonces, en el Antiguo Testamento había muchas leyes que advierten al pueblo sobre no contaminarse. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Ahí en su pantalla va a salir, quizás le va a salir una versión diferente. Yo voy a usar la traducción viviente, nueva traducción viviente voy a usar. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agoreros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esta cosa es detestable a los ojos del Señor. Precisamente las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsa de tu paso. Pablo habla a los corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, de los creyentes del Nuevo Testamento: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra limpiar es purificar. Diga limpiar, diga. Es purificar. ¿Qué vamos a limpiar? Toda mancha de inmoralidad. Diga mancha de inmoralidad. Fíjense que los fariseos tenían la costumbre, cada vez que salían y entraban de sus casas, se lavaban las manos, porque ellos consideraban que todo lo que estaba afuera estaba contaminado, y el agua le daba limpieza y purificación en el lavacro. Amén. Aleluya. Hay alianzas y hay amistades suyas que ni Dios ni sus padres aprueban. Y uno como pastor a veces se sorprende, porque supuestamente los que venimos a la casa del Señor hemos aprendido algo, y vemos en la calle a personas, y dice uno: qué barbaridad. Es increíble. Es increíble. Ahora, de carne, la limpieza de espíritu solo puede ser mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, abandonándolos delante de Dios. Así que en este pasaje Pablo expone claramente a los de Corinto que nuestro espíritu puede ser contaminado y también afecta nuestra santidad. El problema de un espíritu contaminado es que no puede recibir de Dios. No va a recibir las bendiciones de Dios. No puede caminar en los propósitos de Dios. No puede agradar a Dios. No puede permanecer en la voluntad de Dios. Y simplemente no podrá ver el rostro y las promesas de Dios porque están contaminados. Hermanos y hermanas, mucha gente que un día servía a Dios ya no lo hace. ¿Sabe por qué? Se contaminaron. Se contaminaron en su espíritu. Mucha gente antes daba sus diezmos a Dios, ya no los da. ¿Sabe por qué? Se contaminaron en su espíritu. Mucha gente daba sus ofrendas a Dios, ya no los da. ¿Sabe por qué? Ya no honran a Dios. Amén. Antes amaban la obra de Dios, antes amaban a los pastores, y ya no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque están contaminados. ¿Dónde estamos esta mañana? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6, versículos 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿O con un ramero? Ramera o ramero. Uno es con ella.
Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Sabe que Sansón se unió a una ramera llamada Dalila? Y esa ramera lo llevó a la muerte porque se contaminó. Y dice que no se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Cuando uno está contaminado no se da cuenta que la presencia del Señor ya no está en uno. Hermano, véase usted mismo, qué alegre vive allá afuera. ¡Gol! Pero aquí en la casa no podemos levantar las manos, no podemos aplaudir, no podemos adorar, ni tan siquiera llegar temprano. Ay, pastor, ¿sabe por qué? Contaminado. Ya no hay anhelo por la casa del Señor, ya no hay anhelo por la presencia, ya no hay anhelo porque Dios se manifiesta en su vida y en su corazón. Pero yo no puedo hacer la parte que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que levantarse y servir al Señor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Revise con quién está caminando, de quién está tomado de la mano. Revise a quién está sirviendo, revise a quién está amando. Revise quién es más importante en su vida y en su corazón. Me podrá decir Dios. Y yo le puedo decir, como el profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Si nosotros como iglesia y como creyentes proponemos no contaminarnos, la gloria va a ser del Señor. Verso 17 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, verso 18, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación es relación sexual entre un hombre y una mujer sin estar casados. Fornicación es la relación entre un hombre y una mujer sin estar ¿qué? Casados. Y Dios dice que si no se apartan de ese pecado, aunque sean creyentes, no heredarán el reino de Dios. Y este pecado se ha vuelto tan normal entre los creyentes que aún oyendo la palabra de Dios, no proponen en su corazón arreglar su situación delante de Dios. ¿Sabe, hermano? No solamente deshonran a Dios, sino también a sus propios padres. La fornicación es mala porque nos hace pecar contra nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo y morada del Dios viviente. Amén. Además, la fornicación expone a la persona a enfermedades de contaminación sexual y hace que pierda toda pureza delante de Dios. Una joven que entrega su virginidad perdió su valor y su estima, y así va cayendo de mano en mano en manos de varios, hasta convertirse en una ramera. Oiga esto, hermanos. Producto de la fornicación hay tantos hijos sin paternidad. Producto de la fornicación hay tantos hijos sin padre. Producto de la fornicación hay tanto aborto. Es sorprendente el número de abortos en adolescentes en los momentos que estamos viviendo, en los tiempos actuales que estamos viviendo. Había un hombre en la Biblia que se llama David. Hablamos de él al inicio. David propuso en su corazón, nos salimos de la contaminación para entrar en aquello que es proponer en nuestro corazón. David propuso en su corazón hacerle una casa al Señor. ¿Qué propuso David en su corazón? Primera de Crónicas 28, versículo 1 y 2.
Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Verso 2. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y ya había preparado todo para edificar. Dice que David, amados hermanos, propuso en su corazón hacer un templo para el Señor, para que allí habitara el arca de la presencia del Señor. Hermanos, hoy en día son tan pocos, incontados, aquellos que tienen en su corazón de ver levantada y edificada la casa de Dios. Porque el Señor nos dio una casa a todos, para que todos le edifiquemos, para que todos los levantemos. Amén. Dice que David dio todo el oro, la plata, todo lo que tenía, lo dio para construir, para edificar la casa del Señor. Yo tal vez no edifique una casa, un templo físico, como David lo hizo, para adorar al Señor, pero he propuesto en mi corazón edificar la vida de cada uno de ustedes con la palabra del Señor. He propuesto en mi corazón orar, estudiar, buscar su presencia para darle alimento espiritual, para que usted camine honrando a Dios, glorificando a Dios y sea victorioso en su vida todos los días de su vida. Amén. Hermano, desde que Dios me llamó para servirle, propuso en mi corazón hacerlo hasta el final. Y por tal razón, yo propuse en mi corazón y mi casa que nosotros vamos a servir a Dios sin importar las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Sabe por qué muchos no están aquí? Porque lo que propusieron en su corazón este día era estar en otro lugar menos en la casa de Dios. Porque nosotros somos capaces de tomar el tiempo de Dios, pero no somos capaces de faltar al trabajo, pero sí le faltamos a Dios, porque no hay una propuesta en nuestro corazón de amar a Dios. Amén. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no son constantes en la iglesia? Porque no lo propusieron en su corazón. Porque lo propusieron en su corazón, sino que si pudieron ir a otro lugar y ahí estaban. Estos son aquellos que le han dado la espalda a Dios y van camino a Babilonia, camino a la esclavitud. Después de tanta palabra y de tanto mensaje, el Señor quiso levantarlos y ponerlos en un lugar de honor. Amén. Y finalmente, 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7. Dice: cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Cada uno, dice, de como propuso en su corazón. Conclusión: propóngase en su corazón leer la palabra del Señor. Vaya, lea la palabra del Señor. Número 2, propóngase en su corazón orar. Orar. Número 3, proponga en su corazón venir a la iglesia fielmente y constantemente. Esto era para desarrollar, pero ya terminé. Número 4, propóngase traer sus diezmos al Señor. Propóngase. Número 5, proponga en su corazón dejar lo mundano. Y número 6,
proponga en su corazón evangelizar y decirle: Señor, ahí están mis amigos, mis compañeros. Ellos cada vez que me invitan a tomar café y a salir y a party y a fiestas y a cumpleaños y a celebraciones, ahí vamos con ellos porque son nuestros compañeros, y nunca los has invitado a la iglesia. Padre amado, esta mañana yo te glorifico y te doy gracias. Bendito sea, Señor. Señor, perdónanos, porque tal vez como el pueblo de Israel, Señor, tanto tiempo, Señor, no hemos oído la palabra, no hemos prestado atención a la palabra, no hemos dado oído a tus mandamientos. Perdónanos, porque así estaba el pueblo de Israel. Ese no era tu deseo, ese no era tu voluntad. Pero ellos, Señor, no quisieron oír tu voz. Aquí hay un pueblo, una iglesia, Señor, y un lugar, Señor, que tú nos has dado para reunirnos, para celebrar, para caminar, Señor, en obediencia a tu santa palabra, Señor. Señor, quiero proponer en mi corazón no contaminarme, Señor. No te contamines con lo que ves en la televisión. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos a lo que estás viendo en la televisión. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Cuando no puedes dormir y lo que haces es levantarte en la madrugada para ver la televisión, cosas que no agradan a Dios. No te contamines con esos compañeros, con esos amigos, aún con parientes. Te están llevando a Babilonia. Y Dios te está diciendo: no camines a Babilonia. Dios está rompiendo esta mañana todo ciclo de pecado y de inmoralidad sexual en el nombre de Jesús. Señor, proponemos en nuestro corazón amarte, honrarte, servirte, alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, darte gloria a tu nombre, darte gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Padre amado, gracias. Señor, yo bendigo cada familia, cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesús. Señor, declaro que esta palabra quede sembrada en sus corazones, que esta palabra, Señor, ministre sus vidas, que esta palabra provoque, Señor, un despertar espiritual en su corazón, Señor. Y así como Daniel fue librado de sus enemigos, Señor, nosotros también seremos librados de nuestros enemigos, Señor. Gracias, Dios, porque la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia. En el nombre de Jesús, oramos por una juventud, Señor, libre de fornicación, Señor, libre de pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los padres, Señor, que seamos sabios y entendidos, Señor, y que no negociemos, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Que nuestros hijos no gobiernen nuestra casa, Señor, sino que nosotros tengamos el poder y la autoridad de Cristo, Señor, a saber a que usted nos ha llamado, Señor. Si nosotros decimos: yo y mi casa te vamos a honrar y te vamos a servir, Señor, no depende de las circunstancias, no depende si hay trabajo o no hay trabajo, si hay esto o lo otro, Señor, allá afuera, Señor. Gracias. Tal vez nuestros hijos ya son mayores de edad, tal vez trabajan ya. A ustedes directamente hay una demanda del Señor de honrarlo a Él, de honrarlo a Él. Padre, gracias por este día. Oro por tu vida, para que haya sanidad en tu cuerpo, para que haya limpieza en tu alma, para que haya fuerza en tu espíritu, que tú puedas caminar con Dios, tomado de la mano de Dios, viviendo para Cristo, viviendo para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.